Desde que tengo memoria, mi padre repetía la misma frase frente al espejo del comedor. Nada en este mundo nace perfecto, pero yo puedo corregirlo. Para mí, esas palabras eran como un himno sin sentido, hasta que crecí lo suficiente para comprender lo que realmente quería decir. Mi nombre no importa, porque lo que les voy a contar no se trata de mí sola, sino de nosotras. Las cuatro, éramos las cuatrillizas Jenaín, aunque aquel apellido solo era una fachada científica que él mismo eligió. En la ciudad nos veían como una rareza, un fenómeno casi digno de exhibición, pero nadie imaginaba lo que sucedía dentro de nuestra casa, tras las cortinas siempre cerradas y los gritos ahogados en almohadas. Nuestro padre, Morlock, no era un hombre común, decía ser médico, aunque nunca vimos un diploma real colgado en las paredes. Lo que sí veíamos eran bisturíes esterilizados en agua hirviendo, agujas alineadas como soldados, frascos con líquidos que olían a alcohol barato y cuadernos repletos de esquemas anatómicos. Todo eso estaba guardado en unas salas que él llamaba el consultorio, pero que en realidad era un laboratorio improvisado, un quirófano oculto en el sótano. La obsesión comenzó con detalles mínimos. Si alguna de nosotras tropezaba y se raspaba la rodilla, él insistía en que debía cerrar la herida, con su propio método, no con el de los hospitales comunes. Nos acostaba en la mesa de madera del sótano, encendía una lámpara amarilla y cosía con una precisión que parecía admirable, hasta que el dolor se volvía insoportable y los puntos dejaban cicatrices más gruesas que la herida original. Pronto dejó de esperar accidentes. Una noche me llamó a mí primero. Tenía 13 años y aún recuerdo el olor metálico del bisturí recién afilado. Tu nariz es demasiado ancha, hija. No te preocupes. Te ayudaré a ser más hermosa. No sentirás nada. Prometió mientras colocaba un trapo empapado en un líquido que casi me hizo perder el conocimiento. Pero no había anestesia real, solo una mezcla casera que apenas me mareaba. Sentí cada corte, cada presión en mis huesos nasales, cada punto de sutura que atravesaba mi piel. Las otras tres hermanas escuchaban mis gritos desde el piso de arriba. Cuando subí tambaleándome, cubierta de sangre seca y vendas torcidas, comprendieron que ya nada sería igual. No era una corrección, era el inicio de un proyecto del que nunca podríamos escapar. Al día siguiente, el padre nos reunió a todas en la sala. Tenía una libreta abierta y enumeraba uno a uno nuestros defectos, que los dientes de Clara estaban torcidos, que los pómulos de Eva eran demasiado bajos, que las orejas de Ana sobresalían, que mi piel tenía cicatrices de acné. Cada punto se anotaba con frialdad quirúrgica, como si fuéramos muñecas de porcelana a medio terminar. Lo peor era su forma de convencernos. Hablaba de amor, decía que lo hacía por nuestro bien, para protegernos de un mundo cruel que jamás aceptaría imperfecciones. Y nosotras, niñas educadas, bajo su control absoluto, apenas teníamos fuerzas para dudar de sus palabras. Pero el dolor, la sangre y el miedo nos recordaban que algo estaba terriblemente mal. El sótano se convirtió en nuestro segundo hogar, un espacio al que descendíamos con temblores en las piernas. Cada vez que escuchábamos el sonido metálico de los instrumentos en la cubeta de agua hirviendo, sabíamos que una de nosotras sería la siguiente. El padre lo llamaba tratamiento, pero nosotras lo nombrábamos en secreto como la mesa. Nadie quería estar sobre esa mesa. Los cambios eran visibles. Los vecinos comentaban que siempre llevábamos vendas, que caminábamos encorvadas o que sonreíamos con los labios cerrados. Inventábamos excusas, caídas en la escuela, accidentes domésticos, enfermedades pasajeras. Nadie sospechaba que nuestro propio padre nos estaba desfigurando bajo el disfraz de perfeccionarnos. Yo solía mirarme en el espejo roto del baño, el único que quedaba en casa. Cada vez me costaba más reconocer a la persona reflejada. Mi nariz estaba torcida, con cicatrices enrojecidas que jamás desaparecerían. La supuesta mejora era un recordatorio de que ya no nos pertenecíamos a nosotras mismas. Éramos proyectos, bocetos en manos de un artista enfermo que jugaba a ser Dios con su propio linaje. Esa fue la primera vez que comprendí lo que significaban las palabras que repetía frente al espejo del comedor. Y también fue la primera vez que deseé con todas mis fuerzas que mi padre muriera antes de tocarnos de nuevo. Después de aquella primera vez, ya no hubo marcha atrás. El padre había probado la sangre,
y lo que empezó como un capricho disfrazado de mejora estética se transformó en una rutina macabra. Cada semana, una de nosotras debía bajar al sótano, acostarse en la mesa de madera y someterse a sus manos temblorosas y obsesivas. Él lo planificaba todo. Tenía un cuaderno negro con dibujos torpes de rostros femeninos, en los que señalaba, con flechas, los cambios que debía realizar. Levantar mejillas, estrechar mandíbula, ajustar ojos. Nosotras éramos su lienzo. Cada error en la sutura, cada corte mal calculado, se convertía en una marca permanente sobre nuestra piel. Clara fue la siguiente. Recuerdo sus gritos atravesando las paredes, cuando le arrancó 2 dientes con unas pinzas oxidadas, convencido de que la forma de su mordida era inaceptable. Le colocó unos alambres improvisados, torcidos y dolorosos, que se infectaron en cuestión de días. Cuando pedimos llevarla a un hospital, él respondió furioso: los médicos allá afuera no saben nada, solo yo sé cómo salvarlas de su destino. Eva tampoco escapó. Le sujetó la cabeza con correas de cuero y con una cuchilla quirúrgica intentó levantar sus pómulos, abriendo la piel y cosiéndola con puntos gruesos. El resultado fue una inflamación que la dejó semanas sin poder hablar. Y aún así, él sonreía satisfecho, como si hubiera logrado un milagro. Ana, la más tímida, fue obligada a acostarse desnuda sobre la mesa mientras él inspeccionaba cada rincón de su cuerpo. Le decía que sus orejas eran demasiado grotescas y decidió cortarlas ligeramente para pegarles mejor al cráneo. La sangre no dejaba de correr mientras ella lloraba en silencio. Nunca volvió a usar el cabello recogido. Yo ya había pasado por sus manos, pero lo peor era esperar mi turno otra vez, sabiendo que la siguiente intervención sería aún más dolorosa, porque el padre nunca se detenía. Cada corrección abría la puerta a otra y luego a otra, como si el cuerpo humano fuera arcilla, que podía moldear a su antojo. Con el tiempo, nuestras heridas ya no sanaban. El sótano olía constantemente a hierro y desinfectante barato. La mesa de madera estaba cubierta de manchas oscuras, que jamás logramos limpiar. Las vendas se acumulaban en bolsas escondidas bajo el suelo de la cocina, porque él no quería que nadie las viera en la basura. A veces, mientras trabajaba, murmuraba frases que nos helaban la sangre. Un día el mundo me agradecerá lo que estoy haciendo. Ustedes serán el ejemplo perfecto de mi legado. Y lo peor era que lo creía de verdad. Su orgullo era tan grande que ya no distinguía entre amor y crueldad. Yo comencé a anotar todo en un cuaderno escondido, usando trozos de lápiz robados de la escuela. Escribía cada fecha, cada operación, cada grito. No sé si lo hacía para recordar o para no volverme loca, pero escribir se convirtió en mi única manera de resistir. La gente afuera seguía sin sospechar. Los vecinos nos saludaban con amabilidad. Algunos incluso decían que era admirable ver a un padre tan dedicado a sus hijas. Si supieran que la dedicación de Morlock era desollarnos poco a poco, cosernos con sus propias manos, arrancarnos pedazos de lo que éramos, quizás nos habrían salvado. Pero nadie entraba a esa casa. Nadie. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi padre hablando solo en el pasillo. Susurraba frases rápidas, como un científico eufórico. La perfección no se hereda, se crea, y yo lo demostraré. En ese momento comprendí que ya no se trataba solo de su obsesión estética. Era algo más grande, un experimento que quería mostrar al mundo. Ese pensamiento me llenó de terror, porque si para él nuestros cuerpos eran solo un experimento, ¿qué pasaría el día que decidiera que ya no servíamos? Los días se convirtieron en una cuenta regresiva, silenciosa. Cada una de nosotras sabía que tarde o temprano llegaría su turno en la mesa. No había forma de escapar. El sótano era un calabozo, disfrazado de clínica, y el padre, el carcelero, que decidía qué parte de nuestro cuerpo sería corregida la próxima vez. Clara fue la primera en rebelarse. Una noche, mientras él preparaba sus instrumentos, se negó a bajar las escaleras. Gritó, lloró, intentó correr hacia la puerta principal, pero él la alcanzó en un segundo. La arrastró de los cabellos, obligándola a descender peldaño por peldaño. Su voz, grave y fría, resonaba en toda la casa. Nadie me desobedece, nadie. Esa noche le hizo cortes en las encías, con la excusa de corregir el crecimiento de sus dientes. Los gritos eran tan agudos que las paredes parecían vibrar. Yo me tapaba los oídos, pero aún así la escuchaba, y cuando finalmente subió,
Tenía la boca tan hinchada que apenas podía respirar. Clara no volvió a hablar en semanas. El padre estaba convencido de que lo que hacía era ciencia. Colocaba nuestras vendas y frascos con coágulos secos en cajas de madera, como si fueran pruebas de laboratorio. Incluso tomó fotografías con una vieja cámara Polaroid, posándonos a la fuerza, obligándonos a sonreír con los labios partidos y los ojos llenos de lágrimas. Esas imágenes las guardaba en un cajón cerrado con llave. A veces lo escuchábamos revisarlas, una por una, murmurando, progreso, progreso. Eva comenzó a sufrir pesadillas constantes. Despertaba en la noche gritando, convencida de que el padre estaba parado junto a la cama con el bisturí en la mano. A veces realmente lo estaba. Lo encontramos varias veces observándonos dormir, como un escultor midiendo la forma de su próxima obra. Nadie se sentía segura ni siquiera bajo las sábanas. Ana se volvió huidiza, pasaba horas encerrada en el baño, mirándose en el espejo empañado, cubriéndose las orejas con gorros y pañuelos, murmuraba cosas incomprensibles, como si intentara convencerse de que todavía era ella misma, pero sus ojos habían perdido el brillo. El padre decía que era una fase y que pronto la curaría, con un procedimiento más profundo. Yo, por mi parte, comencé a planear. Cada vez que él subía al sótano para preparar sus utensilios, yo observaba con atención dónde guardaba las llaves, qué frascos utilizaba, cuánto tiempo dejaba las puertas sin cerrar. Mi cuaderno escondido era ya un testimonio lleno de sangre seca y lágrimas, pero también mi única arma. Sabía que si algún día lograba escapar, esas páginas serían la prueba de lo que nos había hecho. Un día, mientras él revisaba sus cuadernos médicos, lo escuché hablar de un plan más ambicioso. Decía que ya había perfeccionado los rostros, los dientes, las orejas, y que ahora debía ir más profundo. Hablaba de músculos, de huesos, de nervios. Decía que nuestros cuerpos podían ser moldeados como arcilla, que estábamos a medio terminar. Ese fue el momento en que entendí que nuestras vidas corrían un peligro aún mayor. Ya no se trataba de cicatrices externas ni de dientes arrancados. Quería abrirnos en canal, manipularnos desde dentro. Y el brillo en sus ojos me dijo que no estaba dispuesto a detenerse. Esa noche nos reunimos las 4 en la habitación compartida, con las luces apagadas y las manos temblando. Hicimos un juramento en voz baja. Si alguna lograba escapar, debía contarle al mundo lo que él había hecho. No importaba si las demás quedaban atrás. Alguien debía sobrevivir para romper el silencio. Yo no dormí en toda la noche. Cada sombra parecía un presagio de lo que vendría. Y en el fondo, lo que más me aterraba era la certeza de que nuestro padre ya no nos veía como hijas, sino como carne para su experimento final. El invierno llegó con un frío que parecía colarse en nuestros huesos, pero en casa, el verdadero hielo era el silencio. Ya casi no hablábamos entre nosotras. El miedo había devorado las palabras, y solo nos mirábamos de reojo, esperando descubrir quién sería la próxima en bajar al sótano. Un amanecer mientras aún estaba oscuro. El padre irrumpió en la habitación con una linterna en la mano. Su sombra se proyectaba en las paredes, como un monstruo alargado. Señaló a Eva sin decir una palabra. Ella intentó esconderse debajo de las mantas, pero él la arrancó de la cama con una fuerza brutal. Esa fue la primera vez que me atreví a mirar lo que sucedía en el sótano. Abrí la rendija de la puerta y vi cómo sujetaba a Eva con correas de cuero. Tenía los ojos vendados y las manos atadas. Mi padre hablaba en un tono pausado, casi afectuoso. No llores, hija, te daré un rostro que el mundo recordará. Preparó una mezcla extraña en un frasco, un líquido amarillento que olía a químicos. Con una jeringa oxidada, le inyectó pequeñas dosis en las mejillas. Eva se estremecía, convulsionando. Después tomó un bisturí y comenzó a cortar con precisión milimétrica alrededor de los pómulos. Cada incisión hacía que su piel se abriera como un libro ensangrentado. Yo estaba paralizada, pero no podía apartar la mirada. Cuando terminó, suturó las heridas con puntos tan gruesos que parecía haber cocido cuero en lugar de carne. Cubrió su rostro con vendas y murmuró: «Ahora eres perfecta. El dolor pasará. El resultado quedará para siempre». Pero lo único que quedó fue una mueca torcida que jamás se borraría. Esa noche, Eva no se levantó de la cama. La fiebre la consumía, deliraba,
Pedía agua cada 5 minutos y sudaba tanto que las sábanas estaban empapadas. Yo temí que muriera. El padre no hizo nada, solo la observaba con frialdad, tomando notas en su libreta. Para él, aquello era parte del proceso. Clara empezó a quebrarse. Lloraba en silencio, mordiendo la almohada para no hacer ruido. Decía que prefería morir antes que volver a esa mesa. Ana, en cambio, se volvió agresiva. Una tarde golpeó la puerta del sótano con todas sus fuerzas, gritando que ya no éramos sus hijas, que él era un verdugo. El padre la abofeteó con tal violencia que cayó al suelo inconsciente. Yo sabía que nuestro juramento debía cumplirse. Tenía que escapar. Pero escapar significaba dejar atrás a mis hermanas, y esa idea me desgarraba el pecho. Sin embargo, cada día que pasaba, nos acercábamos más a la muerte, y quedaba claro que él no iba a detenerse hasta destruirnos. Empecé a vigilar sus rutinas. Siempre bajaba al sótano después de cenar. Revisaba sus instrumentos, escribía en su cuaderno y luego cerraba la puerta con llave. Pero a veces, en sus noches de borrachera, olvidaba asegurar el candado. En esos instantes yo sabía que existía una mínima oportunidad. Una madrugada, lo vi dormido en el sillón, con la botella vacía en el suelo. Sus llaves colgaban de su cinturón. Avancé con pasos lentos, tratando de no hacer ruido. Mi corazón golpeaba como un tambor. Estiré la mano, y justo cuando estaba a punto de tomarlas, él abrió los ojos. No dijo nada al principio, solo me miró fijamente, con una calma que me heló la sangre. Después sonrió. Así que también tú tienes ambiciones. ¿Quieres ser como yo, hija? ¿Quieres aprender a perfeccionar la carne? Me quedé paralizada. No sabía si gritar o correr. Él rió bajo, tomó las llaves y las guardó en el bolsillo de su bata. Luego se levantó y me acarició el rostro con una ternura repugnante. No te preocupes, muy pronto tendrás tu oportunidad en la mesa otra vez. Esa noche no dormí. Me di cuenta de que había perdido la confianza que él aún me concedía, y que mi turno llegaría mucho antes de lo que esperaba. El día llegó sin aviso. Yo sabía que tarde o temprano me señalaría, y esa mañana, con una calma escalofriante, lo hizo. Entró en la habitación, me miró fijamente y dijo: «Es tu turno». No hubo gritos ni resistencia. El miedo me había convertido en estatua. Me tomó del brazo y me condujo al sótano. El aire allí abajo olía a hierro oxidado y desinfectante barato. La mesa estaba preparada, con correas abiertas como brazos dispuestos a abrazar. Me obligó a recostarme. Sentí el cuero áspero contra mis muñecas. El frío del metal se me clavaba en la espalda. Intenté recordar el juramento que hicimos. Intenté darme fuerza, pensando que alguien debía sobrevivir. Pero cuando vi cómo sacaba las agujas, los bisturíes y un nuevo frasco, con líquido turbio, mi valentía se desmoronó. Tu rostro, dijo con voz solemne, será la culminación de todo mi trabajo. No más errores, no más imperfecciones. Tú serás mi obra maestra. Inyectó la sustancia en mis párpados. Un ardor insoportable me recorrió la cabeza. Intenté gritar, pero la mordaza me lo impidió. El mundo se volvió rojo, borroso. Sentí el bisturí abrirme la piel de la frente, descender lentamente, como si estuviera dibujando una nueva cara sobre mí. Cada corte era una explosión de dolor. Las lágrimas se mezclaban con la sangre, cayendo hacia mis oídos. Intentaba moverme, pero las correas me mantenían inmóvil. Él tarareaba una melodía infantil mientras trabajaba, como si aquello fuera un juego. En un momento se detuvo. Me miró a los ojos y sonrió. ¿Ves?, dijo. Ahora entiendes lo que significa ser perfecta. El tiempo perdió sentido. Cuando finalmente quitó la mordaza, yo apenas podía hablar. Tenía la lengua hinchada, la garganta reseca. Apenas logré susurrar: «Eres un monstruo». Él no se enojó. Al contrario, parecía satisfecho. Los grandes artistas siempre son incomprendidos. Me dejó vendada, sangrando, y subió las escaleras. Quedé sola, escuchando el eco de mis propios latidos. No sé cuánto tiempo pasó, pero entonces escuché pasos apresurados. Eran mis hermanas. Habían logrado forzar la puerta del sótano. Clara lloraba al verme. Ana buscaba desesperada alguna herramienta para cortar las correas. Eva, aún con el rostro cosido, susurraba: «Tenemos que salir de aquí, ahora». Con esfuerzo lograron liberarme. Estaba mareada. Apenas podía mantenerme en pie, pero entendí que aquella era nuestra única oportunidad. El padre dormía arriba, embriagado de su propia gloria. Subimos en silencio. Cada escalón era un suplicio. El corazón me retumbaba en el pecho,
Cuando llegamos a la sala, lo vimos recostado en el sillón, con la libreta en las manos. Sus ojos estaban cerrados. Respiraba profundo. Ana tomó un martillo de la mesa de herramientas. Sus manos temblaban, pero su mirada estaba firme. Si no lo hacemos ahora, nunca lo lograremos, susurró. El silencio se volvió insoportable. Yo sabía que tenía razón. Había llegado el momento de decidir, escapar, o enfrentarlo de una vez por todas. El martillo en manos de Ana parecía pesar más que ella misma. Ninguna habló, pero todas sabíamos que ya no había vuelta atrás. O terminábamos con él, o él terminaría con nosotras. Nos acercamos lentamente al sillón. El padre seguía dormido, la libreta abierta sobre su pecho, llena de garabatos y dibujos grotescos de nuestros rostros alterados. Tenía una sonrisa leve en los labios, como si soñara con su triunfo. Ana levantó el martillo, pero su respiración temblorosa lo delató. Él abrió los ojos de golpe, no parecía sorprendido. Al contrario, nos observó con calma, como si hubiera previsto aquel momento. Sabía que vendrían, dijo con voz grave. La perfección siempre provoca resistencia. Intentó incorporarse, pero Clara le lanzó una de las correas de cuero y lo atrapó del brazo. Eva, con el rostro deformado, se abalanzó sobre él, arañándole la piel. Yo, todavía débil, busqué fuerzas en el odio acumulado. Tomé el martillo de manos de Ana y, sin pensar demasiado, lo golpeé en la cabeza. El sonido seco resonó en toda la casa. Sangre oscura empezó a correrle por la frente. Cayó de rodillas, pero aún sonreía. Ustedes son mi creación, balbuceó. Otro golpe y otro, hasta que su voz se apagó para siempre. El silencio que siguió fue casi insoportable. Nos miramos unas a otras, sin poder creer lo que habíamos hecho. La figura que nos había dominado toda la vida, que nos había marcado con bisturíes y agujas, yacía ahora como un despojo en el suelo. No hubo lágrimas, no hubo alivio, solo una sensación hueca, como si ya fuera demasiado tarde para recuperar lo que nos había arrebatado. Decidimos huir de la casa. Afuera, la noche parecía infinita. Caminamos sin rumbo, con vendas ensangrentadas, con el cuerpo lleno de cicatrices visibles e invisibles. Nadie en el pueblo nos ayudó. Algunos nos miraban con horror, otros con indiferencia. Éramos monstruos a sus ojos, víctimas irreconocibles. Con el tiempo, cada una tomó un camino distinto. Clara fue internada en un hospital psiquiátrico de donde nunca salió. Eva desapareció y se rumorea que se quitó la vida. Ana intentó llevar una vida normal, pero las pesadillas nunca la dejaron en paz. Yo sigo aquí, escribiendo estas palabras, tratando de darle sentido a lo que vivimos. A veces, frente al espejo, me descubro buscando la forma de mi antiguo rostro, preguntándome si realmente existió o si solo fui siempre la obra mutilada de un hombre enfermo. Lo más aterrador no es lo que nos hizo, sino lo que sembró en nosotras, la idea de que nunca seríamos suficientes, de que siempre habría algo que corregir, algo que cortar, algo que coser. Esa voz aún vive en mi cabeza, y temo que aunque él esté muerto, la verdadera prisión sea eterna.